Listo, entonces espérame que entren los demás y arrancamos. Ok, ok. Bueno, esperemos que Catalina no ha entrado. Pero bueno, vamos a escuchar a Santiago. Dale, Santiago. Hello. Entonces, me repite las preguntas. No, mentira. Una era si hubo ética profesional y la otra era ¿Qué enseñanza les dejó? qué enseñanza. Ush. Pues voy a combinar esto con una serie de cosas que yo siento que la vida ya me ha enseñado muchas veces. Entonces, pues hago ahí el paréntesis. Pues ética profesional, uy, ¿qué te digo? Entonces, hay un conflicto moral que siento que es un poco personal conmigo mismo. Porque obviamente no. Sí, obviamente no. Obviamente el man se apoderó de la marca. Pero el man hizo lo que tenía que hacer. O sea, el man, o sea, hay ocasiones de la vida en las que siento que uno tiene que ser egoísta. Y uno puede dejar gente en el camino, pero pues también gente que también le jugó a él como sucio. Entonces, pues tampoco es como que ahí eran los más befis, o sea, se conocieron ahí de la nada y el man les dio una idea y ellos nunca confiaron en él. Nunca, o sea, nunca tuvieron la visión que este man tuvo. Y eso muchas veces pasa en la vida. A veces uno tiene una visión muy grande y a veces por el entorno en el que estamos, pues hay gente que le achica a uno esa visión. No, no marica, eso, la gente rica nace siendo rica, eso uno no se vuelve rico de la noche a la mañana, eso no es para uno. El que nació con estrella, unos nacen con estrella y otros nacen estrella. O sea, sí hay un montón de dichos. En cambio, este man tenía las cosas claras a pesar de su edad. Pues y la visión de este man siempre fue mucho más grande y su ambición fue mucho más grande de lo que era la de los demás. Entonces me parece que es un ítem bastante rescatable, a pesar de que sí fue mal ético a base de mentiras conseguido eso. Pero, o sea, no tengo una respuesta clara para esa pregunta. Yo diría que no fue ético, pero pues el man, o sea, no le hallo nada tampoco de malo a lo que hizo el man. Sí, muy antiético, pero pues el man lo logró. Eso es lo que cuenta al fin y al cabo. Suena un poco feo, pero pues así es la vida es dura. Lo que decía ahorita el profe, o sea, no, uno vive a veces en una burbuja y es porque uno no sale a veces del país, porque de pronto aquí no tiene uno tanta salida, no es tan fácil viajar de un lado al otro, como de pronto en otros continentes o en otros países. Entonces ya cuando uno amplía esos horizontes, pues ya tu mentalidad cambia muchísimo. Ya se amplía, ya uno no tiene una visión local, sino mucho más grande. Y se me olvidó la otra pregunta. Joder, perdón. La Eh, enseñanza. y pues la enseñanza, pues no, nunca rendirse, hacer lo que sea necesario. Obviamente, yo si no, yo personalmente, Santiago Valenzuela, no puedo, no soy capaz de poner al otro a comer mierda, prefiero comer mierda yo en ese caso, perdón la expresión, ¿no? Pero, o bueno, depende del caso. En el caso de la película sí ya como que no. Pero hay que hacer lo que toca hacer. O sea, hay que tener o sea, si tienes visión, si tienes una visión grande, no dejar que nadie la achique, no dejar que nadie le diga a uno qué puede y qué no puede hacer. Y nunca rendirse. A veces es difícil, por experiencia lo digo. Pero, pero pues no, o sea, uno aprende más de los fracasos incluso que de los propios éxitos, siento yo. Entonces, pues si uno fracasa, pues nada, te limpias el polvo y sigues adelante. Muy bien, listo. ¿Qué me dice Valentina, Laura Valentina? Bueno, profe, en lo de la ética profesional yo pues opino igual, no hubo
como esa ética, para mí pues no, por parte pues de ese señor no hubo como la lealtad o agradecimiento como esa oportunidad que le dieron. Em, digamos en el lado, por el lado del contrato también, digamos, él incumplió algunas cosas que no le competían a él. Entonces eso es como la falta de ética que hubo para mí. Listo, ¿y qué enseñanza te dejó? Igual, perseverar hasta alcanzar lo que pues uno desea, sin importar pues los obstáculos que le pongan a uno. Listo, muy bien. ¿Qué me dice David Guzmán? Pues en la parte de ética y moral, pues que es complicado. Yo considero que, o bueno, la vida me ha enseñado que uno como hombre debe tener palabra, ¿no? Si uno da como, o sea, si uno dice algo debe tratar de cumplirlo. Y pues ante todo, pues, no sé, de tener como un respeto y pues, o sea, ¿cómo le explico? O sea, yo considero que los actos que uno hace hablan mucho de cómo es uno, ¿no? Y pues, si uno consigue algo con sus propios méritos, considero que es algo que puede llegar a rendir buenos frutos. Pero pues, si tú como que le metes como cizaña y consigues las cosas como por, ¿cómo lo digo? Como por bajo de cuerda o por bajo de mesa, pues considero que tarde o temprano, pues eso se puede llegar a derrumbar o traer consecuencias. Entonces considero que hay un problema ahí em, donde, pues no sé, cuando uno trata con otras personas o comparte ideas, debe tener como mucho cuidado, porque pues uno no llega a conocer del todo a las personas, considero yo. Esa parte es muy buena, ¿no? Porque estos señores, como se dice vulgarmente, le botaron toda la información a un zorro viejo de los negocios. Entonces, eso Exacto. fue un proceso bien fuerte. ¿Y qué enseñanza te dejó? De enseñanza, pues aparte de ¿cómo decirlo? De estar ahí, de perseverar por conseguir los objetivos y las metas que uno tiene, pues básicamente es como a o sea, mm, a hacer las cosas bien sin hacerle como el mal a alguien más, ¿sí? Pues conseguir las cosas y metas y objetivos sin tratar de hacerle daño a los demás, considero que no es tan necesario. Aunque bueno, si lo ponemos en un ambiente laboral, siempre pues si uno consigue un trabajo es porque alguien más no lo consiguió. Indirectamente uno le hace el mal a alguien más. Pero pues así es el ser Ya, humano, considero yo. bien, muy bien. Perfecto. Analizamos la competencia, ¿no? ¿Y qué me dice Catalina? ¿Hubo ética profesional y qué enseñanza te dejó? No hubo ética profesional porque dentro de ese negocio habían dos partes, el de la idea y el visionario, o sea, uno que tuvo la idea inicial y el visionario. Em, no hubo ética porque no es que no es implícitamente no hubo ética, pero no sé, simplemente no hubo acuerdo, no hubo socios. Estoy escuchando un poquito de distorsión. Que dentro de esa sociedad que, señor, Te escuché un poquito distorsionada. ok, Ya, ahora sí. ahora me escuchas mejor. Mucho ¿Aló? mejor, mucho mejor. Ok. Lo que pasa es que estamos hablando de una sociedad donde unos tuvieron la idea inicial y el otro era el visionario. ¿Qué pasó? A los otros, no, bueno, sí tenían su experiencia, pero se limitaron. En cambio, el otro, teniendo la misma experiencia en los negocios, eh, sigue intentándolo. Ellos, por miedo,
por medio del miedo, frenaron su idea y no, pues no vieron la capacidad que tenían. Entonces, lo que pasa con el otro es que echar esos podcasts de superación diariamente hizo que él dijera, esta es mi oportunidad, no la voy a dejar, hizo que él siguiera, porque inconscientemente él ya estaba dispuesto a llevar a cabo hasta donde tuviera que llevarlo debido a sus otras fallas, o sea, ya no tenía miedo a fracasar. Él veía eso, o sea, tenía a McDonald's como una idea muy buena para hacer dinero, pero no era como tan, es que la otra parte tenía una idea de McDonald's muy, muy sentimental, muy apegada, no sé cómo se dice, muy idealizada sería yo, ¿sí? Fue muy idealizada, en cambio él lo vio como una manera de hacer negocios. Y él como ya no tenía miedo a fracasar, ya lo había hecho tantas veces, en cambio los otros ya le tenían otro concepto, la idea. Viendo estos dos puntos de vista, ahí iba a haber una ruptura, porque es que no había esa confianza entre ellos, ni tenían la misma idea, no miraban la idea por el mismo camino, entonces uno se iba a romper, esa sociedad se iba a romper, no iba a llegar a muy lejos, la verdad. Bien, ¿y qué enseñanza te dejó? A escoger bien mis socios. Listo. Yo me voy por el lado, si voy a formar una sociedad, me gustaría evaluar más bien a mis socios. Y tal vez los mensajes de autoayuda, no sé si eso cuente como autoayuda o superación, afectan. Porque él toda su ritual de mañana era arreglarse y escuchar una y otra vez. Aunque él no viera las situaciones reflejadas, él ya veía la visión. Sí, eso es muy Él bueno. no estaba en el Dentro de presente, él la estaba en... física cuántica, lo que conocemos como la ley de atracción, donde todo es posible. Ajá. Entonces, eso muy bien. Muy bien, Catalina. En la parte ética profesional sí hubo unas falencias, pero lo que pasa es que uno es ético profesional cuando actúa de una manera correcta. La manera correcta era hacer crecer una idea, ¿sí? El lío era que los señores fundadores eran miedosos porque ya habían tenido un fracaso. Entonces Exacto, ese es el ellos, punto. ellos decían o querían tener la razón en ese aspecto. Pero ser ético profesional, llevar a cabo todos los procesos, independientemente que la otra persona tenga valores diferentes a su profesión, es decir, que sea persona deshonesta o algo así, eso no quita la ética profesional. ¿Me hago entender? También lo digo por experiencia, porque hay diferentes situaciones en la vida que te enseñan eso. Bueno, ¿qué enseñanza me dejó? Y espero que le quede muy claro a todos ustedes. Lo que no está escrito no existe. ¿Listo? Ese fue, digamos, el fallo de los hermanos, que dejaron un acuerdo de palabra. ¿Vale? Y no se les olvide nunca, lo que no está escrito no Es existe. la otra. Sí, esa es la otra. Entonces, Pues por ahí dicen que moralmente, pues lo que decía también David, si uno da su palabra de hombre, uno tiene que cumplirlo, hacer todo lo posible por cumplirla. Pero legalmente, políticamente, para un estado, exacto. para un negocio, si no está en papel, graves. Y más cuando hay un mal necesario de por medio, que es el Exacto. dinero. ¿Ven? Entonces, Sí, obvio. esa es una muy buena película que te deja muchísimas enseñanzas. Bueno, yo espero que les Sí. haya gustado. Qué bueno que la hayan analizado, cada uno desde su punto de vista. Listo, todos perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar al tema de hoy, que es un poquito, eh, pues no es un poquito, es uno de los elementos más relevantes dentro de la investigación, ¿cierto? Y la toma de decisiones respecto a la dirección de marketing, ¿vale?
Todo esto nos va a ayudar a fortalecer el proceso de la toma de decisiones en cuanto o cuando se realiza una investigación de mercados. Bueno, entonces, este diagrama lo vamos a llamar el análisis del mercado. ¿Listo? Análisis del mercado. Resulta que en el mercado hay 3 elementos, ¿listo? Importantes en cuanto al estudio, ¿vale? Uno de ellos, permítame un momentico. Listo, bueno, entonces dentro de ese análisis de mercado encontramos un primer elemento. Ese lo vamos a llamar o denominar como la estructura. ¿Listo? La estructura. ¿Listo? Esa estructura que me hace referencia, recordemos que un mercado es la conglomeración de compradores y vendedores. ¿Listo? Los vendedores los llamamos o los interpretamos dentro del campo de la oferta. ¿Listo? Esa oferta de productos, etcétera. ¿Listo? Pero para que haya un elemento de estructura o un ámbito de estructura, entonces eso debe tener una serie de elementos que se estudian dentro de valga la redundancia, dentro de la estructura. Primero, la conglomeración de los oferentes. ¿Listo? ¿Oferentes quiénes son? Pues las personas que ofertan tanto bienes como servicios. Hay oferentas, no, oferentes. ¿Listo? Los oferentes. Ese sería como un primer elemento a tener en cuenta dentro de la estructura. Por otra parte, encontramos que hay una diversidad de oferta en cuanto a marcas. ¿Listo? Y al día de hoy, pues es muy, muy grande el mercado en cuanto a las marcas. ¿Listo? Un tercero es la evolución histórica que ha tenido la oferta. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esa evolución histórica de la oferta? Los vendedores, al igual que los compradores, han tenido un proceso evolutivo, ¿cierto? Ahora se pueden ofertar productos de diferentes formas. Entonces, eso hace parte de una evolución de los oferentes, de los cambios que ha tenido
a lo largo de todo el tiempo desde que existe el concepto de intercambio. Bueno, y por último, analizaríamos uno de los elementos más importantes, que es la participación en el mercado. ¿Listo? Esa participación en el mercado, pues, la podemos ver a nivel mundial, que la conoceríamos como una forma global, ¿cierto? La podemos determinar por segmentos, ¿listo? Es decir, por grupos específicos de población que cumplan con ciertas características o criterios de estudio, ¿vale? También podríamos tener en cuenta el sistema de actitudes, de motivaciones, de comportamientos, ¿listo? Y también podemos tener en cuenta lo que son los canales de distribución. De qué manera nosotros llevamos a cabo la distribución de esos productos o esos bienes tangibles. ¿Listo? Entonces, muy importante tener eso en cuenta, que hay en la estructura una serie de elementos a estudiar. Digamos que los principales son oferentes, marcas, evolución histórica de los oferentes y la participación en el mercado. Hay consultoras y hay empresas que se dedican directamente a analizar y decirle a las empresas cuál es su participación en el mercado. ¿Listo? Entonces se basan en datos históricos, en estadísticas, se basan en procesos de compra, ¿listo? De oferta, etc. Por otra parte, encontramos otro campo de estudio, ¿listo? Como ya vimos la estructura, en este caso vamos a hablar de la naturaleza. Esa naturaleza, cuando la menciono, habla de el otro actor importante dentro del mercado. ¿Listo? Entonces encontramos en la estructura la oferta y en la naturaleza encontramos la demanda. ¿Listo? Entonces la demanda son todas esas personas relacionadas con las compras, pues, los consumidores, los clientes, etcétera, ¿cierto? Y aquí podríamos analizar tanto procesos o elementos cualitativos como procesos cuantitativos. ¿Listo? Cualidades y cifras que son cuantificables. Bueno, eso fue muy redundante, pero pues toca decirlo. Y también hay que entender que dentro de los compradores hay diferentes segmentos. ¿Listo? Por ejemplo, lo que hace la marca Apple tiene su segmento muy específico. Entonces son personas que a través de ese estilo de vida que les ofrece la marca, son personas que tienen un alto índice de ingresos, un alto estilo de vida. ¿Listo? También podemos encontrar que cada segmento tiene su propio perfil. ¿Listo? Entonces, ese perfil son los criterios de estudios que establecen cada, por ejemplo, cada población para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, si viven por ejemplo, en un país nórdico, pues su necesidad básica sería cubrirse o protegerse del frío. ¿Listo? Entonces, esos perfiles son los que también deben atender los oferentes. ¿Por qué? Porque es una necesidad que presentan el campo de la demanda. ¿Listo? O la naturaleza de la demanda. Obviamente, aquí también está el estudio de las necesidades, de las motivaciones, ¿listo? De los deseos, de todo lo que influye para que esa demanda tome ese nombre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son sus características principales? También cuáles son esas demandas satisfechas e insatisfechas que tienen, ¿listo? Y uno de los elementos más importantes es analizar el tipo de competidores que hay en el mercado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo analizo la competencia que hay, por ejemplo, de la marca Apple, puedo encontrar diferentes opciones y un poco más baratas. Entonces encontramos Samsung, Huawei, etcétera. Bueno, entonces en eso consiste. Esos son los elementos primordiales de la naturaleza.
Uno hablamos de los vendedores y otro hablamos de los compradores. Profe, se le fue el sonido. No, no estaba hablando, es que estaba anotando, voy a anotar primero. Entonces ya continuamos. Ah, ok, ok. Listo. Y por último, o el tercer aspecto muy importante de estudiar respecto al análisis de mercado es la dinámica. ¿Listo? Esas dinámicas pues me hacen referencia a las tendencias. Las tendencias, cómo ocurren o cómo se generan a través de la evolución, y es el único campo de estudio acá, la evolución, tanto de la demanda, perdón, de la estructura, ¿listo? Como de la naturaleza. Entonces, el conjunto de estos dos elementos permite que haya una dinámica y una tendencia. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy importante. Esos son los tres aspectos. ¿Cuáles dos elementos, profe? Es que se cortó. Qué pena. La estructura, este primero, la estructura y la naturaleza, es decir, el análisis de la oferta y la demanda, ¿vale? Entonces, muy importante también. ¿Listo? Bueno, entonces, esos son los tres elementos. Voy a borrar la pizarra, si alguno no ha anotado, por favor diga yo. Ya, profe, ya. Pues, Profe, me quedé con una duda. Dime. Más abajo de perfil dice motivación, gustos, perdón, Ne- motivación, deseos y la N de qué era. necesidades. Y el otro elemento es el análisis de la competencia. Listo, gracias. Bueno, y pues obviamente como ha habido o se realiza un análisis del mercado, es porque hay un cambio en el mercado, ¿cierto? Y ese se ve reflejado en los últimos años. Todos estos cambios del mercado están enfocados hacia la globalización, ¿listo? Entonces la globalización tiene diferentes ámbitos y diferentes aspectos en donde los podríamos observar. Entonces vamos a mirar qué tipos de globalizaciones hay en el estudio, en el cambio de los mercados. Bueno, el primer campo de la globalización que nosotros, digamos, analizamos o que han sido parte del cambio para que haya un mercado como el que hay hoy en día, es la globalización comercial. ¿Listo? Entonces, ¿qué se refleja en esta globalización comercial o cuál sería su palabra clave? El intercambio. ¿Listo? El intercambio de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, a nivel mundial ya es más fácil obtener ese intercambio de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay internet, hay diferentes políticas monetarias que nos permiten importar, exportar. ¿Listo? Entonces, lo que cuando escuchan globalización comercial se refiere al intercambio, pero ese intercambio siempre se va a ver en escala internacional, es decir, todos los procesos que haya a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros hacemos parte de la globalización comercial cuando compramos en páginas como Wish, Alibaba, Amazon,
¿cierto? Entonces, ahí hay un intercambio tanto de bienes como de servicios. ¿Por qué? Porque me están ofreciendo un servicio a través de una plataforma virtual, por ejemplo, un acompañamiento en el proceso de compra, y a su vez estoy adquiriendo un servicio tangible, un producto tangible, perdón. ¿Listo? Entonces, eso es la globalización comercial. Entramos a otro campo, que es la globalización financiera. Muy importante, pues todo el mundo todo el mundo está en movimiento, constante movimiento financiero. Digamos, ¿a qué me hace referencia? Al aumento de los flujos financieros, ¿listo? Internacionales. Por ejemplo, cuando vienen vienen acá a Colombia a hacer inversión extranjera, ¿cierto? Entonces ahí hay un proceso de globalización porque le estoy permitiendo a una empresa, por ejemplo, que no le hace daño al medio ambiente, las árabes que hacen exploración minera y le gusta dañar páramos. Entonces podemos ver eso como una inversión extranjera, ¿sí? ¿Que va a tener una consecuencia a futuro? Sí, lo puede tener, pero pues entraría dentro de ese campo financiero. ¿Listo? También otras operaciones, por ejemplo, Colombia por la necesidad o por la urgencia que dio esta pandemia, tuvo que endeudarse con los bancos a nivel mundial, ¿cierto? El Banco Interamericano de Desarrollo pues le prestó dinero, ¿sí? Entonces, como una operación financiera representada en un crédito, eso entra dentro de la globalización financiera. ¿Por qué? Porque hubo un préstamo de dinero para el crecimiento de, en este caso, este país o ayudar al crecimiento de este país. Bueno, entonces, las palabras claves en la globalización financiera son los flujos financieros, ¿sí? Entre más grande sea el flujo financiero, pues se puede decir que más incurren en el proceso de globalización financiera. ¿Listo? Ese sería el segundo tipo de globalización que estudiaríamos. El tercero, la globalización empresarial y productiva. Ahí podríamos entrar a ver empresas como McDonald's, ¿cierto? Que buscan esa internacionalización, ¿vale? A través de modelos, por ejemplo, de franquicia, ese sería un modelo de globalización empresarial y productiva. Por ejemplo, las ensambladoras de vehículos, por ejemplo, Chevrolet, ¿cierto? Tenemos su casa matriz en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando ellos lanzan un producto al mercado de gama baja? En Latinoamérica, por ejemplo, mandan a ensamblar o a construir sus motores en China, ¿cierto? Los traen a Brasil, los ensamblan en Brasil o acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, miren todo el proceso de globalización empresarial y productiva que hay. Entonces, muy importante entender que esto se refiere a la producción, ¿listo? Y a su posterior comercialización de productos terminados. También podríamos incluir ahí los servicios, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Allianz es una empresa alemana que presta servicios de seguro. ¿Listo? Tiene su casa matriz en Alemania, pero tiene presencia a nivel mundial también, ¿sí? Y se rigen por todas las políticas que se toman o todas las decisiones que se toman allá en Alemania, ¿vale? Entonces, muy importante tener ese proceso. Otro de los elementos fundamentales dentro de esta globalización productiva, ¿listo? Y empresarial es que los empresarios siempre van a buscar que haya rentabilidad. Para que haya rentabilidad debe haber muchas ventas, pero bajos, bajos costos. ¿Listo? Esa es como la relación. Muchas ventas y bajos costos. Por eso es que Colombia es un mercado tan atractivo, porque la política tributaria y arancelaria para las empresas extranjeras no es tan alta, ¿sí? Como lo puede ser para un empresario colombiano. No es justo, pero pues así es como nos han gobernado durante muchos años. Entonces, por eso es que vemos, o no sé si han tenido la oportunidad de ver, los llanos orientales se quedaron ya sin ríos. ¿Por qué? Porque allá es una zona de exploración minera muy fuerte. ¿Listo? Entonces, eso también tiene sus consecuencias, pero pues
tiene un beneficio económico, por decirlo de esa manera. Aunque Colombia no es experto haciendo negocios internacionales. ¿Listo? Y por último, pues analizaríamos lo que es la globalización sociocultural. Sería como nuestro campo, nuestro último campo de acción. ¿Listo? Entonces esa globalización sociocultural tiene una palabra clave que es la homogeneización. Esto la voy a anotar porque es un poquitico más compleja. ¿Listo? Entonces la homogeneización de gustos y comportamientos. ¿Eso qué me quiere decir? Que a través de la creación de marcas yo puedo interpretar o dar a conocer un comportamiento único a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan esa publicidad que hizo los señores de Apple cuando en su cámara lanzaron la propuesta innovadora del modo retrato, ¿sí? Entonces, una homogeneización de gustos y comportamientos fue utilizar la cámara en modo retrato y empezar a hacer publicidad con fotos de diferentes partes del mundo. Y fue algo súper sencillo, pero exitoso y que gustó mucho. Entonces, eso generó un comportamiento en cuanto a los clientes de Apple cuando tenían esa función. Que todas las fotos deberían ser en modo retrato. ¿Por qué? Porque se veía más artístico, porque tenía un proceso más bonito, ¿cierto? Porque servía para colocarla de perfil, de ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso hacen las marcas, buscar una homogeneización de gustos y comportamientos. Pasa mucho también con las marcas deportivas cuando lanzan un producto, ¿cierto? Se casan por 3, 4 meses con el mismo producto y después relanzan otro producto con nuevos colores, nuevos diseños, ¿listo? Pero buscan ese comportamiento. Entonces, estas son las 4 dimensiones de la globalización que han hecho que el mercado cambie en los últimos años. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Yo, profe, en el Dime. tercero dice pro y com. ¿Qué significa? Producción y comercialización. Esto, a eso se refiere. Digamos que está enfocado mucho a lo que son las empresas industriales, que son la mayoría de empresas que transforman la materia prima en productos terminados. ¿Listo? Y que son las que incurren en costos elevados para la producción. Por eso es que, digamos, China nos lleva años luz porque ellos cogen gente, la reclutan, la llevan para los desiertos a trabajar, donde no pagan servicios, ¿cierto? Ni arriendos, y también se van para los mares. Se llenan un barco y empiezan a producir mercancía. Bueno, entonces, bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí, pero les voy a dejar una pequeña investigación. ¿Listo? Vamos a mirar cuáles son Bueno. los 10 niveladores de Thomas Freeman. ¿Listo? A ver, que no estoy viendo, que estoy escribiendo acá. Thomas Freeman. ¿Listo? 10 niveladores de Thomas Freeman. ¿Listo? Para ver por qué el mundo, o cuáles han sido esos eventos para saber por qué el mundo está globalizado. ¿Listo? Esa sería una pequeña tareita de investigación. Bueno, y nos veríamos el día viernes. Sí, viernes. Día viernes hablaríamos del último tema y haríamos una socialización pequeñita de esta investigación. ¿Listo? Los 10 niveladores de Thomas Freeman, obviamente relacionados con la globalización. No se les va a olvidar. ¿Listo? Globalización. ¿Dudas, inquietudes? Entonces, si no hay No, dudas, señor. inquietudes, Todo claro. les agradezco mucho y nos vemos el día viernes. Bueno, Bueno, profe. Profe, una pregunta. dime.
El espacio sobre para hablar hablar acerca de los proyectos está abierto. ¿El qué? Espacio donde íbamos a hablar de los